Vale, bueno, pues vamos a ver 12 de octubre en Latino. El 12 de octubre, ¿qué se celebra? Esto está actualizado a fecha del 25 de septiembre de 2017. Hemos empezado escribiendo, básicamente, que es el 12 de octubre, según la Wikipedia inglesa, ¿vale? Entonces, el 12 de octubre es festivo en la mayoría de los países latinoamericanos, sin embargo, en cada estado recibe un nombre distinto, aunque el origen de la fiesta es el mismo. En esta fecha, hace más de medio siglo, el marinero español Rodrigo de Triana, tras 2 meses de navegación en el Océano Atlántico al mando de Cristóbal Colón, ha visto por primera vez el continente americano. Los cambios en la denominación están muy relacionados con la política, ya que dependiendo de la manera en que Colón es percibido en cada país, la festividad tiene unas connotaciones más o menos positivas. Además, las ideologías de los diferentes tipos de gobiernos que han pasado por la región han provocado el cambio de la festividad en numerosas ocasiones. En el caso de Cuba, por ejemplo, el 12 de octubre no es un festivo nacional, aunque sí que celebran el 10 de octubre, el día que comenzó la guerra de independencia contra España. Y vamos con Argentina. Chuches, ¿estás por ahí? Sí. Esto me acuerdo que lo hemos hablado antes. En Argentina este evento recibía el nombre del Día de la Raza. Sin embargo, en el 2007, un proyecto de decreto presentado por el Instituto Nacional Argentino contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo solicitó su cambio por el Día de la Diversidad Cultural Americano. Finalmente, en el 2010 fue consagrado por la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Vale? Porque justamente el 12 de octubre yo le preguntaba a Chuches y para ella es el Día de la Raza. Sí. ¿Vale? México, Colombia y Ecuador. México y Colombia, por su parte, sí que conservan el nombre original del Día de la Raza. En el caso de México, este adquiere un significado especial de mestizaje y sincretismo cultural. Venezuela. Desde el 2002, este día se denomina Día de la Resistencia Indígena. Un cambio promovido por las organizaciones indígenas y que fue llevado a cabo por el que fuera presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Siguiente, Chile. Siempre cuando queréis pararme, ¿eh? En España hace muchísimos años también se llamaba el Día de la Raza. Eso no lo sabía, Dosar. Yo me acabo de enterar también ahora, hace poquito. No, yo no lo sabía. Vale, Chile. En el país andino se conoce popularmente como Día de la Raza. Sin embargo, esta no es su denominación oficial. Tras llamarse aniversario del descubrimiento de América en el 2000, una ley lo renombró al Día de Encuentro de Dos Mundos, en alusión al lema oficial de las celebraciones del 5º centenario del descubrimiento de América. ¡Wow! Bueno, Uruguay es uno de los pocos países que mantienen su nombre desde los inicios de la festividad. No obstante, no se llama el Día de la Raza, sino el Día de las Américas. Salvador. País centroamericano, al igual que España, esta fiesta se conoce como el Día de la Hispanidad. El Salvador es el único estado de Latinoamérica en el que el nombre de la festividad coincide con el del país europeo. En Nicaragua es considerado una efeméride, vaya tela, relevante. Ha cambiado su nombre en varias ocasiones. Primero se llamó el Día de la Raza, luego Día de la Hispanidad. Hoy en día es reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación como el Día de Resistencia Indígena, conmemorando la lucha de los pueblos originarios y la rica herencia cultural que dejaron de legado. Brasil. A pesar de que Brasil no celebra el descubrimiento del continente americano por parte del español Cristóbal Colón, el 12 de octubre es uno de los festivos nacionales más importantes del país. El Estado sudamericano homenajea a su patrona, la Virgen Aparecida. Para celebrarlo, miles de fieles se desplazan a Aparecida del Norte, en Sao Paulo, para asistir a las celebraciones religiosas, siendo el 12 de octubre la mayor concentración religiosa del país. Estados Unidos. El colectivo hispano en los Estados Unidos supone el 16,3% de la población. Por ello, no es de extrañar que el país norteamericano celebre también esta festividad, además de tener el mes de la herencia hispana el 15 de septiembre del 15 de septiembre al 15 de octubre. El día 12 está fijado en el calendario como el Día de Colón. Entonces, esto es como es esta fecha a lo largo de diversos países de América, básicamente. Lo que vemos es una agenda, claramente, empezar a condenar lo que sería directamente el descubrimiento de América, ¿no?
Mm. Porque el caso, por ejemplo, de Argentina me parece bastante claro. Es de la diversidad cultural americana, al Día de Respeto de la Diversidad Cultural, el Día de la Resistencia Indígena, Encuentro de dos Mundos, no es el Día de la Hispanidad. No, es el día del buen aborigen. Sí. ¿Cómo? Que desgraciadamente sí. Vale. Esa manía de querer borrar la historia. No, esa idea de dulcificar lo que nunca ha sido dulce, pues eso es lo que nos lleva a esto, a los sinsentidos. Exacto. Con esto, hoy día 12 de octubre, pues me he encontrado un pequeño vídeo. Y vamos a verlo. Vale, me va a tocar leer. Es un vídeo del señor Cuello Largo, No. que está verificada. ¿Lo has visto? Este no. Vale. Pero siempre todos los años hace un vídeo de estos, aunque la otra vez que lo vi no era un short. Pero ya me sé su opinión. No, tío. Bueno, No. vamos a verlo, pero no. No. A ver, la idea es ver. Y ver dónde falla. Vale, Ver qué vale. se ha saltado y intentar exponer más puntos, ¿vale? Me parece. Bien. No nos gusta Cuello Largo, ya me lo imagino. Pero bueno, también es bueno ver otra vez, de vez en cuando, otros canales, ¿eh? Aunque no te desagrade, sobre todo cuando son temas políticos y de sociedad, para ver qué es lo que se mueve. El título del vídeo es Nada que celebrar. Aparece él con una camiseta de Puma. Pero Original bueno. hasta decir basta. ¿Qué? Original hasta decir basta, ¿eh? Nada que celebrar lo tiene en la punta de la boca cada 12 de octubre. Bueno. A ver, de tendencias, 1000 likes, ha tenido 6800 visualizaciones y hay un montón de comentarios. Pero bueno, vamos a escuchar. Bueno, vamos a leer. ¿Qué se celebra hoy, 12 de octubre? Con la llegada de Colón a América comenzó un periodo de apropiación masiva de tierras y riquezas a manos de los europeos. Lo bueno es que me ha puesto las fuentes. Fuente 1491, una nueva historia de las Américas antes de Colón. Charles Zeman. ¿Vale? Va. Sigamos. Epidemias, viruelas, tifus, gripe, difteria y sarampión. Que aniquilaron entre 10 y 100 millones de personas. Conversiones forzadas al cristianismo. Espérate que le cambio la fuente. Las dos primeras son del mismo, ¿eh? Son de Charles Zeman. Voy a quitar la música a ver si no se escucha. Fuente Intolerance Toward Native American Religions de John Corrigan and Lynn S. Neal. ¿Vale? De 2020. Fuente ejecuciones de nativos por apostasia. Fuente de 1539. Inquisition and Trial of Don Carlos of Texcoro in Early Mexico. Patricia López Don, 2008. 5. Mercadeo de esclavos con África. Luego lo comentamos. De ahí que haya tanta población de color hoy en toda América. 6. Trabajo forzado y esclavitud. Sistema de comienda. Fuente The Other Slavery. The Uncovered Story of Indian Enslavement in America. Andrew Resendez. 2016. Malos tratos, castigos y muertes por sobretrabajo e inanición. También de niños y niñas. Violinizaciones a mujeres africanas y nativas. ¿Vale? Esto en América, recordemos. Sí, Borrado idiomático. Instauración de un sistema de castas basado en el color de piel. Fuente Ideologies of the Spain Conquest and Isidore's Politic Thought. Tenia Bones Brubich, 2008. Dios. Dios Y encima lo tiene mío. que decir en inglés, que es lo peor. ¿Qué? Que lo tiene que decir en inglés. La fuente me refiero. Hombre, a más blanco, más alto en la jerarquía, más oscuro, más bajo. No, pero está bien que haya puesto las fuentes. Y otras formas Sí. de violencia hacia los pueblos originarios.
Antes de la llegada de los europeos, en América había una grandísima diversidad de comunidades y pueblos, desde pequeños tribus hasta grandes imperios. Cada uno con su propio funcionamiento y cosmovisión. ¡Ja! Y por muy infames que fueran las prácticas de algunos de esos imperios precolombinos, eso no quita el apisonado étnico, cultural, religioso, económico y territorial a cientos de pueblos y comunidades nativas. Tengo unas ganas de contestar a todo esto. Sí, vamos por partes, ahora tranquilo. Que inició con la llegada de los europeos a América. Por todo esto, el 12 de octubre no hay nada que celebrar. Y sí hay mucho que reparar, deshacer y disculpar. Joder. Peto. Pues comienza tú. No, pero ya empiezo yo, espérate. Que vídeo... comienza tú. No, que digo que comience él a disculparse, que yo ya le alcanzaré si eso. Leo, este vídeo ha sido posible gracias a todas las personas que nos apoyan. Si tú también quieres apoyarnos, puedes hacerlos en patreon.com/cuellolargo. Ahora mismo. No, a ver, yo lo dejo. Son los que Sí, los textos. sí. Vale, hay una cosa que quiero hacer referencia. Y para ello, de nuevo, vamos a ir a la Wikipedia. De hecho, espérate, National Day of Spain, ¿vale? Me voy a la Wikipedia en inglés. Aunque ya tiene un pequeño disclaimer de que es con fines... Este artículo está escrito como una guía, más como una guía de viaje, como una descripción, enciclopedia del tema, ¿vale? Vamos a leer. Es una fiesta nacional que se celebra anualmente el 12 de octubre. También se conoce tradicionalmente comúnmente como el Día de la Hispanidad, que conmemora el legado español en todo el mundo, especialmente en Hispanoamérica. Es el día de celebración en que los españoles conmemoran la historia del país, reconocen y valoran los logros, reconfirman su compromiso con el futuro de la nación. El día celebra la unidad y la fraternidad y también muestra los vínculos de España con la comunidad internacional. ¿No? ¿Qué tiene que ver esto con el descubrimiento de América? Pregunta, ¿eh? Pues aquí puedo poner mi... Vale, pues ahí, si me permitís, voy a explicar esto porque, a ver, primero de todo, ¿qué ocurrió el 12 de octubre? El 12 de octubre es el Día de la Virgen. Es el día, comenzó como diciendo ahí dice que básicamente pues, fue el descubrimiento de Cristóbal Colón. Sí. Pero también dicho sea de paso, porque ahora mismo, por ejemplo, es la patrona de la Hispanidad, la Virgen del Pilar. Básicamente fue porque ocurrió una especie de, comillas, milagro, porque la aviación republicana intentó bombardear lo que viene siendo la Basílica del Pilar. Ahí lo está poniendo. Bueno, básicamente las bombas no explotaron y Franco le concedió el grado de la Virgen del Pilar y patrona de la Hispanidad. Y todo esto sumado, pues conforma la fiesta que todos conocemos. En cierto modo se podría decir que sí, que tiene un origen franquista y de hecho se puede decir que claramente lo tiene. La cosa es, tampoco me parece de las cosas más negativas que ha hecho Franco a lo largo de su vida, la verdad. No. Así que nada, lo único que puedo decir es que básicamente hoy os puedo contar mi visión de la situación, porque yo he ido a hacer la ofrenda de flores hoy. O sea, yo la hago todos los años, sin falta, me he visto de baturro, o sea, enseñaré unas fotos, pero estoy ridículo, así que no lo voy a hacer. Así que la situación era la siguiente: llegabas a la Plaza del Pilar y lo primero que te encontrabas era básicamente que estabas rodeado de gente de tu ciudad y todo esto, pero es que a continuación veías cómo desfilaba gente de Perú, de Chile, de donde sea, a dejar sus flores a la Virgen del Pilar. Esto es un problema que han ido generando todos los políticos mediocres que están teniendo actualmente América Latina y que básicamente, como todos estos que conocemos, necesitan buscar un enemigo. El enemigo es, ¿cómo se llama esto? Los malvados españoles, y el aborigen era muy bueno y todo eso. Leo. El origen lejano de la festividad se encuentra en la tradición católica romana de la aparición de la Virgen María en carne y hueso en
Caesar Augusta, nombre de Zaragoza bajo el Imperio Romano, al Correcto. apóstol Santiago el Mayor en el año 40 después de Cristo, donde se construyó un templo junto al río Ebro, la primera del mundo dedicada al culto de la Santísima Virgen. La peregrinación a Zaragoza para venerar a la Virgen del Pilar comenzó a principios del siglo VIII, junto con Santiago en Compostela. La espiritualidad de los cristianos en la península ibérica se ha centrado en torno a Nuestra Señora del Pilar durante siglos. Sí. ¿Vale? Si queréis puedo hacer una última aclaración sobre el origen del culto del Pilar, si os apetece, como curiosidad. Sí, por supuesto. A ver, antes de que existiera incluso César Augusta, el asentamiento íbero que había aquí en el actual Zaragoza se llamaba Salduba o Salduye. Y ahí había una serie de aborígenes que adoraban una piedra de basalto negro con forma de pilar. La cosa es que cuando llegaron los romanos, vinieron ya con hordas de predicadores cristianizantes, que cogieron directamente y dijeron: ¿cómo hacemos que este culto sea nuestro? Pues le pusieron directamente encima una virgen, la Virgen del Pilar. No. Sí. Ojalá os pudiera decir que tiene un significado más solemne, pero en realidad es este. Y luego, aparte, el hecho de que el Pilar aún existe, está metido dentro de uno de los muros de la basílica, y de hecho toda la basílica está literalmente construida alrededor de ese Pilar. Yo, por mi parte, quiero que mi respuesta sea un vídeo. Y me gustaría que lo viéramos para un poco como ¿Vale? contestación mía. Pásamelo. Lo deja en noticias y cosas y demás. Vamos a verlo. Es Un canal que sigo bastante y apoyo incondicionalmente. 9 minutos. Sí, pero créeme que merece la pena y está muy condensado. Créeme que está bien. Hazme caso. El 12 de octubre celebramos el Día de la Vamos a subirle un poco la velocidad. Vale. Hispanidad o Día de la Fiesta Nacional de España, en conmemoración al descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en el año 1492. Este hecho representó el primer contacto entre dos mundos, representado en la unión de lenguas y culturas diversas. Esta fecha ha sido proclamada como el Día de la Fiesta Nacional mediante la ley, la cual expresa el significado histórico y solemne de esta efeméride. Es un día festivo a nivel nacional. Vale, hasta aquí lo que hemos visto. ¿Por qué se celebra en España el Día de la Hispanidad? Antiguamente esta fiesta nacional se denominaba Día de la Hispanidad o Día de la Raza. Durante el reinado de Alfonso XIII en el año 1918 se declaró como festivo nacional, consolidándose como festivo y de manera oficial en el periodo franquista. En el año 1982 se publicó un Real Decreto denominando a esta efeméride como Fiesta de España y la Hispanidad. Posteriormente entró en vigor la Ley 18 de 1987, estableciendo el Día de la Fiesta Nacional de España, así como la ejecución del desfile militar cada 12 de octubre. Adicionalmente, en el año 2014, la Organización de las Naciones Unidas estableció el día 12 de octubre como una jornada para conmemorar la lengua española, representando un elemento de cohesión y consolidación del mundo hispano. La denominación Día de la Hispanidad, conocida en el argot popular, no está contemplada en la Ley 18 de 1987, que refleja esta efeméride cuyo nombre oficial es Día de la Fiesta Nacional de España. Sin embargo, en el Real Decreto del año 1981 sí se conmemoran ambas denominaciones. Hay que destacar que a la vez que se celebra este hecho también es el Día del Pilar, la festividad del 12 de octubre que coincide con la celebración en honor a la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza y de España, además de ser patrona de la Benemérita y patrona de la Hispanidad. ¿Cómo se celebra este día en España? La celebración de Bueno, yo creo que hasta aquí ya no. Esto es la historia. Yo creo que nomás no falta, hace falta, ¿no? Créeme que sí, porque hablan también del concepto en Hispanoamérica y demás. A ver, museos, entrada gratuita, 1999... Porque tampoco me quiero meter en todo, es decir, yo ahora justamente, ¿por qué se ha denominado el Día de la Raza? No, Día de la Raza. Es cierto que también se denominó como Día de la Raza. Este calificativo se usó por primera vez en un texto difundido por la Asociación Unión Iberoamericana de Madrid en enero de 1913. Fue una idea de su presidente, el exministro y exalcalde de Madrid, Faustino Rodríguez Sampedro, con el fin de que quedaran unidas todas las regiones de habla hispana. La idea gustó y en las primeras décadas del siglo XX algunos países de Latinoamérica establecieron el 12 de octubre como festivo, usando unos cuantos la denominación de Día de la Raza. Sin embargo, hoy en día, muchos países de Hispanoamérica, el 12 de octubre ha pasado a llamarse Día de la Resistencia Indígena o alguna de sus variantes. Con respecto al tema de la resistencia indígena, decir que será de algunos indígenas porque muchos se unieron desde el primer momento a Cortés y a Pizarro. Por ejemplo, los tlaxcaltecas se aliaron voluntariamente a España, y los indios Tempoala también, y los Quiahuitztlán, y los indios Texcoco, y los indios Chalco, también se aliaron los Xochimilco, los Azcapotzalco y los Mixqui. En el lado inca, los indios Cuñaris se aliaron a España voluntariamente.
También durante la conquista se convirtieron al cristianismo y guerrearon contra los indios salvajes de Vilcabamba. También se aliaron a España los chachapolas, los incas huascaristas y los indios huancas, así como los chancas y los nicaraguas. En la batalla de por ejemplo, hubo 832 españoles y 1000 tlaxcaltecas aliados. En la batalla de Cholula hubo 400 españoles y de aliados tenían a 400 totonacas y 3000 tlaxcaltecas. En la batalla de Acajutla hubo 250 españoles. A ver, estos son datos, ¿vale? Que realmente que estaban... los indígenas estaban con respecto... A ver, claro. Al final los políticos buscan un grupo étnico. Es totalmente cierto. Situación histórica en cuanto a que les da votos. Imagino que pensarán que si los hechos reales de la historia... Más de 80.000 indígenas aliados. Al final los políticos buscan un grupo étnico o situación histórica en cuanto a que les da votos. Imagino que pensarán que si los hechos reales de la historia no se ajustan al discurso que les dé votos, entonces lo invisibilizan o desprecian. Y este es el respeto real que le tiene un político a la historia de los indígenas. ¿Cómo se celebra este día en América? Esta parte. Bueno, como América es muy grande, vamos a comentar algunos países para hacernos una idea de cómo se vive el 12 de octubre en puntos muy distintos. Empezamos con Estados Unidos. Allí se denomina el Columbus Day. Desde el año 1971 es fiesta nacional y se conmemora el segundo lunes de octubre. El Congreso de Estados Unidos cambió la fecha del 12 de octubre para que los trabajadores disfrutaran de un fin de semana más largo. Además, en Estados Unidos el Día de Colón es habitual conmemorar el patrimonio italiano e italo-estadounidense, puesto que Cristóbal Colón era originario de Génova, Italia. También hay que destacar que desde 1988 Estados Unidos celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre el mes de la herencia hispana, para reconocer la historia, tradiciones y contribución a la sociedad y cultura americana de las comunidades hispanas, así como su importante presencia en la población del país hoy en día. En México se bautizó con el nombre del Día de la Raza. Desde 1928 se decreta la fecha oficial. Bueno. Sí. Yo creo que ya, ¿no? Lo que quieras. No, a ver. Ha sido... A ver. Está bien. Lo que hace es realmente son referencias. A ver, es que justamente esto quiero tratarlo también. Ha estado bien porque aporta los datos, porque ahora lo que quiero es desmontarlo. Lo primero que quería decir es que justamente el 12 de octubre no es única y exclusivamente por el descubrimiento de América. También tiene que ver con la Virgen del Pilar, las celebraciones de la Virgen del Pilar. Entonces, pero al mismo tiempo, alrededor de todo lo que es el Día de la Hispanidad, cada uno le ha ido cambiando el nombre según a intereses políticos. Entonces, ahora, llegados a este punto, quiero ver el vídeo de este hombre, que es apropiación masiva de tierras y riquezas a manos de los europeos. Recordemos que el 12 de octubre se celebra es el Día de la Hispanidad, es decir, básicamente lo que son los territorios españoles en el siglo XVI. A ver si encuentro el mapa de lo que era todo lo que eran los territorios españoles. ¿No? Se podría decir. Incluyendo Portugal, sí, aunque admitimos que no, es que nunca tuvimos la zona de los mapuches, eso ya fue con Argentina. Este yo creo que más preciso. No, de hecho es eso, por justamente la zona del sur, que era Patagonia, no la teníamos. De hecho la más concreta que he visto estaba más abajo. A ver. Era que incluye zonas azules. Ahí, mira, el Imperio Español del siglo XVI, timeline. Abajo a la izquierda. Abajo esta. Este. Sí. Que sí es más acurate en mi opinión. Ah, qué bien. Este es un timeline. Pero buscar el mapa va a ser complicado. Está arriba, pero está pequeñito. Y aquí. Abrir imagen en una pestaña nueva. ¡Hala, qué pequeñito se ve! Abrir imagen. Esta. Arreglado. Ahí se ve bien. Vale. Esta es básicamente la extensión. Básicamente sí que es cierto de que esto era la Amazonia, ¿no? Esto por ti. No, lo azul es lo portugués. Sí, lo azul sí que es lo portugués. Lo rojo era lo español, no está la Patagonia. Sí que tenemos las islas Filipinas, que era el este, y las varias islas alrededor del Pacífico. Y los territorios europeos, que era España, Nápoles, Sicilia. Sí. Cerdeña, de hecho, creo que falta parte de Francia, ¿eh? Bueno, no, en aquel entonces no era. Y si acaso la Toscana, sí, que la llegamos a obtener. Pero bueno, a lo que me refiero esto es el Imperio Español, ¿vale? Por otro lado tenemos a los portugueses, que también colonizaron partes de América. Y luego los británicos, que colonizaron lo que es prácticamente lo que es la parte norte de Estados Unidos. Entonces, recordando que el 12 de octubre lo que se celebra serían las partes rojas de este mapa, no las partes azules,
La pregunta es, este vídeo lo voy a poner también, ya que lo hemos visto, lo voy a poner como fuentes. La pregunta es, ¿tú crees realmente que el 12 de octubre no se puede celebrar porque es una apropiación masiva de tierras y riquezas a manos de todos los europeos? Es que yo de hecho no lo veo como que fue una apropiación de tierras y riquezas a manos de los europeos. Ya, eso ya lo sé. Pero a lo que me refiero es, si el 12 de octubre se está celebrando como el Día de la Hispanidad, me imagino que también condenará, por ejemplo, cuando se celebre el Imperio Británico, los días de celebración del Imperio Británico, o incluso de lo que era todas las colonias portuguesas o francesas, ¿no? Tiene sentido. Los felicitan normalmente. Vale. Diciendo felicidades al pueblo británico por su día, tal, y ya está. Vale, lo de las epidemias, ¿no se da cuenta que va en el doble sentido? Sí, grandes devastaciones ocurrieron porque los conquistadores portaban ciertas enfermedades a las cuales los nativos no estaban inmunizados, pero también ocurría viceversa. Grandes plagas ocurrían entre los colonizados. Lo único que pasa es que yo creo, si no me acuerdo mal haber leído, de que cuando un marinero se enfermaba en tierras nuevas, ya simplemente no lo dejaban volver a zarpar. Era una cosa así, es decir, era más complicado por el hecho de la travesía, etcétera, etcétera. Pero bueno. A ver, también tenemos que decir una cosa, y esto, yo creo que muchos de estos que hablan acerca del saqueo y el expolio no se dan cuenta de ello. O sea, lo más probable es que si hacías un viaje al nuevo mundo, o sea, cruzando el océano en barco, tenías un altísimo porcentaje de palmarla. Pues para ellos lo importante es que el viaje hubiera merecido la pena. Si no, ¿de qué sentido habría tenido? Y es que encima es un... O sea, vamos a ver. Es que fíjate lo que es estas ideas de bombero, por así decirlo. Tú vas a explorar nuevas tierras. Por supuesto te vas a adueñar de esas tierras. Es decir, tú te vas a explorar y te vas a sentar en nuevas tierras. Te vas a adueñar de ellas, al fin y al cabo. Bueno, es que esta gente no está tampoco muy de acuerdo con la propiedad, pero lo que me refiero es, tú imagínate que ahora, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, se puede colonizar la Luna. Una gente puede ir a la Luna. Pues quien llegue, la propiedad será de los que hayan llegado, ¿no? No tiene sentido, ¿no? La propiedad sea, no, de... Es así. Entonces, y ahí se podrá explotar esas tierras. Que haya gente, no haya gente, bueno, dependiendo, es decir... por mucho de que estuvieran más avanzados tecnológicamente, al fin y al cabo luego había un libre intercambio, es decir, las armas se vendían a los indígenas y ya lo hemos visto, los indígenas incluso participaban en los conflictos. De hecho, hace poco se celebró lo de Blas de Lezo, ¿era? El que dio la vuelta al mundo. Blas de Lezo, perdón. No, Magallanes. Exacto. Que murió por justamente... a fin de poder acometer una serie de esto, murió por intentar ayudar a un nativo de Oceanía. ¿No? Magallanes murió por eso, si no me equivoco. Sí. Bueno, eso fue en Filipinas cuando murió. No, ya lo sé. De todas formas, hay una cosa también que me gustaría comentar. Y es que en su día, que esta es una de las cosas más ridículas que he oído en mi puñetera vida, era cuando decían que los aztecas, que eran un pueblo pacífico porque esclavizaban, sí, pero esclavizaban con una especie de espadas de madera, atacando a los, ¿cómo se llama? Atacando con ellas a las tribus que tenían oprimidas, no matándolos, y todo el mundo decía, es que son muy humanitarios. Los cojones, se los guardaban vivos para luego sacrificarlos. Pero es que encima lo mejor de todo es que los aztecas ya eran un imperio en decadencia cuando llegaron los españoles. Sí. O sea, es que encima es eso, no era el gran imperio que había, no, es que eran ya era un imperio destruido, desmoronado, y el cual se había fragmentado en pues pequeñas comunidades. No existía como tal. Y lo que quedaba era básicamente un montón de gente con mucho rencor entre ellos. Encima, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, se aprovecharon. Pues aprovecharon.
Es que no lo voy a negar, pero... Pero es que esto es algo que ya hemos hablado antes. Te he hablado alguna vez del término este de prejuicio histórico, es lo mismo. Sí. El hombre de las cavernas no tenía una jornada de 8 horas y no podemos aplicarle a un hombre del siglo XV o del XVI la moralidad conservadora y respetuosa que ahora mismo se le puede presuponer. No, es que básicamente son gente que venía a hacer negocio. Bueno, y es que a mí me hace gracia porque se habla de esto, pero en el momento de que, por ejemplo, se habla de que todo lo que era la península ibérica estaba... formaba parte de un califato que habían expulsado a los visigodos. No, eso no se habla. Sí que se habla de cuando los cristianos cogieron y conquistaron o reconquistaron la península. Claro. Eso sí, pero eso es malo. Sí, pero a ver, es que el problema es que esto, si empezamos ya con las revanchas, y seguimos hablando, podemos hablar, por ejemplo, de cómo los godos y los visigodos se comieron el imperio romano o cualquier otra cosa. Es que si empezamos a retroceder, pues siempre habrá alguna tribu que podemos decir que estaba siendo masacrada. Pues sí, vale, pues ¿qué quieres que os diga? Es la historia. Por desgracia a veces se escribe con sangre. No, espérate, ¿sabes? Cógete a este hombre. Ay, no, Genghis Khan, os puedo decir una cosa de él. Es decir, se podría decir muchas cosas, pero él era un personaje bastante curioso. Y os voy a decir por qué. Tenía como costumbre plantarse en la ciudad que quería conquistar y les decía: bueno, chicos, la situación es la siguiente. Si os rendís, os respetaré a vosotros y a todas vuestras instituciones. Lo único que tendréis que hacer es responder ante mí. Pero, y si no lo hacéis, os arrasamos hasta los cimientos. Esto era lo que hacía. Pero aún así, estamos hablando de una persona que surge de aquí y puso en jaque todo lo que es el imperio, prácticamente todo lo que era la Europa que conocemos. Sí, pero porque era un tío creativo, increíblemente creativo, inteligente y un estratega nato. O sea, según cuentan, mira, por ejemplo, os puedo contar otra anécdota, si queréis. Es que estoy contando muchas anécdotas hoy. No, está bien, pero tranquilo. A ver, resulta que, ¿cómo se llama? Ellos que nunca se habían, los mongoles que nunca se habían adentrado fuera de lo que era el desierto, se encontraron con su primera ciudad. O sea, es decir, para ellos algo tan sencillo para nosotros como son las paredes, no las concebían. O sea, es decir, concebían las tiendas, concebían muros pequeños, pero no muros grandes de ciudad. Y se encontraron que no sabían qué hacer para conquistar una ciudad. La ciudad, por supuesto, se negó a dejarles entrar y, por supuesto, y entonces se quedaron varios días dando vueltas alrededor de la ciudad intentando encontrar la forma de cómo entrar. Y entonces Genghis Khan se dio cuenta de que los gatos entraban y salían libremente de la ciudad. ¿Qué es lo que hizo? Mandó a agarrar todos los gatos, les prendió fuego y los metió dentro de la ciudad. La ciudad ardió hasta los cimientos. Creativo era un rato. No, hay que reconocerlo. Inteligente hasta decir basta. No, y la ciudad quedó arrasada y lo poco que quedó autorizable pasó a ser otra vez del imperio mongol. Sí, y luego al final pues eso desmoronó. Es decir, la historia se ha escrito a espadazos. Sí, pero es que por ejemplo también se ha escrito a base de dividir imperios. Si te das cuenta, cada vez que se divide un imperio lo que ha ocurrido es el colapso. Sí. Siempre. Y así pasó. O sea, le pasó el ¿cómo se llama esto? El legado Genghis Khan a su hijo Monja, que era su primogénito más querido, uno de los reconocidos porque tenía como 10.000 hijos, con concubinas y cosas así. De hecho, se cree que al menos un 5% de la población actual tiene algo que ver genéticamente con Genghis Khan. Pues resulta que Monja más o menos lo mantuvo. Es que luego Monja tuvo 4 hijos. Pues resulta que repartió el imperio entre los 4 hijos. Resultado, el colapso. Ya, normal. Luego, por ejemplo, también pasa algo parecido. Es decir, el imperio romano se escinde, no es por un tema de herencias, pero se escinde más que nada porque ya era ingobernable. Sí, pero a ver, el imperio romano lo que le pasó básicamente fue que no estaba preparado para tener tantos frentes abiertos. Es lo que pasó. Ya, pero es que al mismo tiempo el gran problema, porque lo que es la parte oriental, la parte occidental cae antes que la parte oriental.
Entonces, Sí. lo que pasa básicamente es que era ingobernable, es decir, llevar los emperadores querían centralizarlo con todo completamente más, y en aquellos tiempos, con la información tal y como funcionaba, porque iban a caballo para llevar información de un sitio a otro, o sea, es que era ingobernable la extensión que tenía. Yo lo he dicho, si se hubieran quedado sin expandirse en lo que viene siendo lo que viene siendo la zona europea, no digamos Inglaterra ni tocarla. Yo probablemente pienso que les habría sido bastante más fácil de defender todo. Dice Dos Lados que también tenían problemas económicos a la vez en el Imperio Romano, sí, a ver. Sí, y luego señalimos también. Y luego también señalimos que por cada César bueno tenías 8, que era un auténtico desastre. O sea, es decir, eso unido a que muchos políticos decían, no, hombre, pero entonces la República... Mira, la República estaba llena de senadores corruptos. Esto es así. El problema es que en el Imperio Romano, si alcanzabas un cierto poder, nunca sabías si te acostabas y te ibas a levantar al día siguiente. Porque siempre habría alguien detrás de ti que querría acabar contigo. Luego también por ir continuando, sí, estoy de acuerdo contigo. Luego también, a ver, he cogido el caso de Mongolia. Hemos hablado también del Imperio Romano porque era justamente lo que directamente de por sí es la base prácticamente de toda la que es la cultura occidental. Hemos hablado también de lo que son los califatos a partir del año 1000. Todo lo que es la invasión musulmana. Sí. Pero es que eso fue otro gran imperio, pero este sí que estaba mejor organizado y estructurado. Al final acabó cayendo, como todos los imperios. Sí, el musulmán dices, ¿verdad? Claro. Pero es que aquí es donde entra la trampa. El problema es cuando ellos se separaron, o sea, se convirtieron en un califato independiente. Sí, claro. Y eso fue lo que causó la caída. Es que básicamente no podían tener ayuda de fuera porque se la habían negado. Y evidentemente empezaron a caer como moscas, porque básicamente no tenían el apoyo. Pero eso fue básicamente por una cuestión de egoísmo puro, o sea, hablando en plata. A lo que me refiero es justamente lo que es el imperio. Si hubiera habido un imperio musulmán como tal, al fin y al cabo eran distintos reyes, virreyes, etcétera, que estaban gobernando en cada uno de sus territorios, lo único que tenían en común era su propia religión. Era mucho más manejable porque el tamaño del estado era más pequeño. Sí, en ese caso sí. Entonces, aún así tenían algo en común, pero como eran independientes, por supuesto, luego crecen las fricciones. Y luego, pues ya grandes imperios tenemos el que vendría después. Bueno, aparte de ya no quiero meterme con lo que sería el austrohúngaro, Turquía llegó también a ser un imperio, lo que sería el imperio sacro-romano, el Sacro Imperio Romano Germánico. Sí, exacto, también sería parte. Pero bueno, luego cuando llegamos al tema de España, sí, el de España fue el más grande. Sí. Fue el más grande, o sea, el que más extensión abarcó en todo el territorio. Luego, a partir de ya la decadencia y la caída, porque al final es todo lo que ocurre. Cuando tienes los imperios tienen que caer. Es digamos una de las dinámicas del ser humano. Acaban cayendo los imperios. Surge el británico y el británico igual. El británico no era tan grande en extensión, aunque daba también toda la vuelta al globo. Lo único que tenía era una potencia económica y comercial muy grande. Era un imperio comercial. Sí, no, la Commonwealth, la famosa Commonwealth. Sí, por eso te digo, o sea, cada imperio que ha existido en el mundo ha tenido distintos enfoques, pero que al fin y al cabo pues han transformado. Y es que la historia del mundo se ha escrito siempre con sangre y fuego. Así exactamente. No, pero a ver, es muy sencillo. Y a día de hoy estamos viviendo historia. Con esto, con lo que está pasando aquí, estamos viviendo historia. Sí, sí. Pero es lo que te estoy diciendo. Todo esto es el resultado de coger la moralidad actual e intentar aplicarla al pasado. No vas a poder. No, es así de simple. Es totalmente imposible. Es como, por ejemplo, cuando hablaban acerca de ¿y eran los romanos supersticiosos? No, los romanos no eran supersticiosos. Es más,
se enfrentaban a calzón quitado a las cosas que consideraban desconocidas. O sea, así de claro. No era una de estas cosas de coger, echarse atrás y mejor llamo un cura que haga un exorcismo. No. Sacaban el cuchillo y que se cargaban lo que quiera que estuviera delante. Pero bueno, sigamos con el vídeo. Conversiones forzadas al cristianismo. Falsísimo. De hecho, el vídeo que te pasé habla de ello, concretamente. De hecho, no son forzadas. A ver, lo que pasa es lo que comentamos el otro día. Fue una idea muy inteligente, lo que dirigieron fueron escuelas a base de alfabetizar a lo que sería la educación, los infantes y los adultos. De esa forma luego los evangelizaban. A ver, sí, pero aparte de eso, fuera coñas, se impedía la conversión forzada. O sea, que si se convertían era porque así lo querían. No, pero es que además, dicho sea de paso, lo de esto en concreto es una falacia como una catedral, porque además hay que decir que No es una falacia. Sí que se hizo, pero no justamente los que se celebran el 12 de octubre. Pero es que no pasó exactamente así. Lo que digo es que esto se escucha más justamente de ciertos pueblos brasileños. Eran los portugueses los que tenían más esta tendencia. Bueno, pues a ver, yo les puedo decir que la zona del Imperio Español, lo que sí que ocurrió fue básicamente que la Iglesia se hizo eco, si esto es totalmente cierto, está recogido, de que los colonos estaban siendo particularmente crueles con los aborígenes, tratándolos como animales. Porque circulaba la muy conveniente superstición de que los aborígenes no tenían alma. La situación era básicamente que, como decían, que como no tenían alma, podían abusar de ellos como querían, a sus anchas. ¿Qué es lo que hizo la Iglesia? La Iglesia, cuando se hizo eco de la situación, lo primero que hizo fue redactar un edicto que reconocía que, como todos los hijos de Dios, los aborígenes tenían alma. Esto supuso que para que los aborígenes, aunque en teoría no fueran necesariamente, no comulgaran necesariamente con las cosas de la Iglesia, si vieran un paraguas en el que protegerse. Vale, y ahora vamos a hablar justamente de geopolítica en aquel entonces. ¿Cuál era el gran imperio que había en esos momentos? El español. ¿De dónde prácticamente surgía todos los dictámenes de la Iglesia Católica? De las colonias fragmentadas de Italia. De todos esos estados fragmentados de Italia. Con lo cual no interesaba. Encima tenían buena relación con todo lo que eran los francos, con todo lo que era Francia. Entonces no interesaba que tuvieran más poderío. Por ello, una de las formas que tuvieron de justamente ir a fastidiar a los españoles es hacer esta clase de derechos humanos. Es decir, lo que estás diciendo es cierto en cuanto a la conversión. Pero por eso te digo de que justamente se habla más, y yo he escuchado más, de que esa conversión forzosa ocurrió justamente en las zonas marcadas en rojo, en azul en este mapa. Sí, bueno, a ver, lo dicho, yo sabía la situación, pero no sabía el origen de. Podría tener sentido, claro que sí. Entonces, el hecho de que quisieran desestabilizar las colonias precisamente con algo como esto. ¿Qué es lo que pasa? Indirectamente fue algo bueno para los indígenas, porque básicamente, a ver, ¿qué valor tenía la vida de un indígena para un colono? Nula. No, eso es cierto. Bien, siguiente punto. No digo que el punto. Ejecuciones de nativos por apostasia. A ver. Relacionado con lo anterior. A ver, directamente relacionado con lo anterior. Se podría decir que básicamente la Inquisición sí tuvo papel en alguna escena, pero no pudieron abarcar el territorio, literalmente. Mercado de esclavos con África. Pues teniendo en cuenta que los esclavos no se los comprábamos no los traíamos nosotros, sino que se compraban a otros esclavistas, pues. ¿De dónde? ¿Qué zona? ¿Qué color ves aquí que tiene realmente colonias en África? Ya. Los portugueses, lo comprábamos a los portugueses, claro que sí, eso ya lo sé. Y lo que sí que te tengo que decir es que fuimos los primeros en ilegalizar el esclavismo. Abolir la esclavitud, sí. Exactamente, que es que nosotros creo que nos adelantamos por casi 50 años sobre los ingleses. Por eso te digo, o sea, esto no os podéis abrir la católica. No, la abolición del esclavismo, a ver, formalmente no.
Espera, te lo voy a decir. Estoy buscándolo. Las Isabela... es que el problema es que hay una fue la primera persona que se preocupó por los derechos de los indios. El 20 de julio de 1500 y mediante una real provisión Isabel la Católica prohibió la esclavitud. Sí, pero hay que decir una cosa, y es básicamente que formalmente, aunque estuvo fue abolida en las leyes de Burgos de 1512, formalmente se acabó con toda clase de esclavitud en 1837. Sí. Hay que ser justos. Sí, eso es cierto. Sí, sé que luego es más tarde. Sé que luego es más tarde. Porque esto contemplaba a los 6 indios acompañando a la colonia en su primera imagen hasta aquel momento. La soberana castellana se convirtió en la primera persona en declararse de los derechos de los indios, que no era así. Lo que propició a la reina decretase esta ley fue el siguiente hecho: encontrarse una soberana en Sevilla. Había acudido a ver el desembarco de 2 naves recién llegadas de América. En 2 barcos llegaron indios. Isabel quedó fuertemente impactada al ver la escena y preguntó: ¿qué poder mío tiene el almirante para dar a nadie a mis vasallos? Por este motivo, el 20 de julio de 1500, Isabel decretó en la ciudad de Sevilla una real provisión. En ella prohibía la esclavitud. Mandó era que fueran repatriados a América y que les devolvieran a las tierras que antes hubiera permitido. Esta ley es muy importante porque no solo se prohíbe la esclavitud, también se considera a los indígenas súbditos de la corona. 20 de julio de 1500 es una fecha clave para la historia. Sí, pero esto es en territorio español. Claro. Esa era pero las colonias era otra historia. Otro tema. Pero de todas formas, eso, básicamente todos los esclavos que venían de África eran portugueses. La mayoría eran portugueses, pocos sabían. Sí, es decir, los portugueses fueron los principales esclavistas, los portugueses y los ingleses. Vale, entonces ya vamos al 5º punto y al 6º. De que haya tanta población. De hecho, ¿dónde hay más población de color? En Brasil, por supuesto, ¿no? En Brasil y en Estados Unidos. Está bien. Es decir, habitualmente lo que tienen... Ahora lo veremos de todas formas. Punto 6. Trabajo forzado y esclavitud. Vuelve a estar relacionado. Sí, se podría considerar cierta parte del trabajo como trabajo forzado, pero no tanto. O sea, es un trabajo que ya hemos hablado de ello realmente. A ver, nuevamente tenemos que añadir que es que sigue intentando aplicar la moralidad actual a lo que había entonces. Es que esto no tiene ningún sentido. Y esto lo tenemos aquí: malos tratos, castigo y muertes por sobretrabajo e inanición. También en realidad, esto es lo mismo. Esto ocurría tanto aquí como aquí. Sí, igual. Igual. Es así. Punto 8. Sí, por favor, a este quería yo llegar. Sí. A este quería yo llegar. Esto es lo que estábamos hablando todo el rato. El tío coge y sigue tirando de esto del prejuicio histórico y todo esto, pero es que esto en concreto es que me peta la patata. O sea, está presumiendo que las mujeres nativas de las colonias iban a tener exactamente las mismas connotaciones morales a la hora de tener sexo, que las que había en el continente europeo. ¿En serio? Es que es eso, el problema es que la cosa es que yo he leído sobre el tema y puedo deciros que sí, que básicamente eran más promiscuas. Esto es así, es que es un hecho constatado. De hecho, fijaros el mestizaje que hay. Solo hay que verlo. Sí, pero bueno, que lo mismo ocurre, por ejemplo, con ciertas culturas que existen todavía en África. Sí, claro. Bueno, por supuesto, pero lo que quiero decir básicamente es que, por ejemplo, no tenían la idea de la rectitud y la moralidad que tenía, por ejemplo, alguien que vivía en Europa. Esto es clarísimo. De hecho, justamente, en cuanto al tema de rectitud y moralidad, es decir, en el concepto de ser menos promiscuos, justamente lo que era la cultura occidental, es decir, todo lo que era la cultura europea derivado de el cristianismo y la cultura latina, la cultura romana, fue justamente lo que provocaba eso. Porque estábamos hablando de que acabamos de salir, bueno, el mundo entero prácticamente, bueno, Europa había acabado de salir prácticamente de la Edad Media, estábamos hablando ya entrando en la Ilustración. Habíamos sufrido un renacimiento
y eso. Y básicamente, que a ver, que estamos hablando de que el sexo era un tabú. Claro. Y a ver, yo te digo una cosa, llevas toda tu vida reprimido y llegas al sitio donde las mujeres se te ofrecen. Pues es que te dices, Dios mío, estoy en el paraíso, hemos pasado de 0 a 100. Es que es así. A ver, a lo mejor puedo sonar un poco bruto en la forma de decirlo, pero es que básicamente... No, es verdad. Imagínate el choque cultural de alguien que viene del viejo mundo, se presenta, yo qué sé, en Caracas y te encuentras que las aborígenes se te ofrecen en la calle. Y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? O mujeres mismas que iban y veían que el adulterio no tenía ningún castigo, es decir, podían yacer en la cama con quien quisieran y no tenía ninguna repercusión social y no había ningún problema. Entonces, pues se daban a ello. Es lógico, son distintas culturas, es una mezcla cultural. Yo siempre lo he dicho, el problema no son las culturas, el problema son los choques culturales. Ahí había un choque cultural y se decantó de una forma. El puritanismo inglés lo trató de una forma muy distinta. Sí, no, lo trató en forma de pureza racial. Era una cosa tremenda. Sí. Pero bueno, ¿seguimos? ¿Siguiente punto? Sí, vamos. Ya aquí borrado idiomático. A ver, ¿qué es una de las condiciones que se tienen que dar para que un idioma pueda guardarse en la historia, para que pueda haber registros de esta historia? Es decir, registros escritos, ¿no? Sí. Registros escritos, una letra, unos textos, una cosa que te diga que básicamente, pues cómo se hablaba, cómo se decía, en qué guía se logra de hablar y toda la pesca. Incluso los latinos, gracias al latín, por ejemplo, tenemos muchísimos registros en ese sentido. Sí, pero es cierto. Que los pueblos de esa zona no tenían tradición escrita. ¿Cómo vas a acumular conocimientos si es que no han acumulado ellos? Empieza de cero. Sí, pero bueno, también te tengo que decir, se hubiera podido abogar por... de hecho, a ver, tanto como borrado idiomático, no, porque en ciertas regiones o ciertas localidades lo que se hizo... A ver, ¿por qué el inglés se habla hoy? Es que lo voy a explicar de una forma muy rápida. ¿Por qué el inglés es el idioma mayormente usado? ¿Por economía? ¿Sí? ¿Económicamente? No. Porque es muy fácil de aprender, supongo. No, pero tiene otro motivo. Es el mayormente usado porque previamente era el más se usaba. Es decir, es el que da más facilidad a comunicarte entre personas. Como más gente lo habla, más gente lo va a aprender para más gente poder hablarlo. Entiendo. Voy por ahí. Sí. No, tú tienes un pueblo, habla un idioma. Tú tienes otro pueblo al lado, habla otro idioma distinto. No se entienden entre ellos. De pronto aparece otro pueblo, le dice, bueno, ese territorio es nuestro y os podemos ofrecer nuestro idioma. Ya tienen un idioma vehicular, algo que pueden permitirse comunicarse entre ellos. Pues al final es lo que acaba ocurriendo, de forma natural. Claro. Entonces, es que a mí no me parece mala idea. Es que la cosa es que son el resto los que piensan este tipo de cosas. Yo siempre he sido de la opinión de que cuando un idioma deja de valer, pues que se quite de un lado, que me parece muy bien que se guarden registros o lo que sea, pero si desaparece, pues chicos, es lo que hay. Deja de ser pero útil. es una lástima que tienen que guardar registros, porque luego lo que ha pasado con el idioma egipcio y demás. A ver, más de un sacerdote allí en las colonias intentó hacer su propia guía lingüística de los idiomas, pero es que había tantos. Ya, pues ese es el problema. Entonces imposibilitaba la comunicación y al fin y al cabo pues se dieron cuenta pues que ese sacerdote que iba de comunidad y que tenía que aprender varios idiomas, le era más fácil a las comunidades hablar el idioma del sacerdote. Luego descubrieron que hablando el idioma del sacerdote se podían comunicar entre ellos. Exactamente, es que tiene su lógica. Es muy... Claro. Pues, van por ahí los tiros. A ver, esencialmente los idiomas no son otra cosa que una herramienta de comunicación. Si no funciona, se cambia por algo que funcione, es así.
Con esto no quiero decir que, oye, que es malo lo del catalán, no. A ver, es un No. idioma, se utiliza entre comunidades, igual que el vasco, igual que el gallego, igual que el escocés, igual que el gaélico, igual que todos los idiomas. Es decir, tendrá su sentido y su funcionalidad dentro de ciertas comunidades. Pero a la hora de comunicarse, pues, son como todo. Además, evolucionan los idiomas. Y se extienden, y unos se separan, y de forma... A ver... El portugués y el gallego, que no haya escuchado un gallego, que no haya escuchado un portugués van a decir, coño, es que parecen lo mismo. Pero son distintos. Es que se entienden entre ellos. Claro. Eso que es verdad. A ver, las diferencias no son tan brutales como sería, por ejemplo, del castellano al gallego o del castellano al portugués. Y hay una diferencia más grande. Bueno, siguiente punto, vamos a pasar. O sea, el borrado idiomático es porque él está muy centrado muy por la causa de que no se borre el idioma catalán. Sí, por cierto, por hilar filo, no es idioma catalán, es idioma valenciano, catalán, balear, ¿vale? Por si llegara a ver esto. Que yo soy de Valencia y estás invisibilizando nuestro propio dialecto. Sigamos para adelante. 10. Instauración de un sistema de castas basado en el color de piel. Vale, esto sí que lo he visto. Esto sí que existía, lo que no sé es hasta qué punto tenía esta trascendencia. Yo personalmente creo que poca. No lo poca sé. o ninguna. Esto sí, ese sistema de castas yo lo veo más propio de América del Norte que de nosotros. El castas en América es en portugués. Sistema de castas en las colonias. Sistema de castas en las colonias españolas. A ver. Esta aquí. El sistema es un concepto historiográfico moderno. El sistema de castas coloniales es un concepto historiográfico moderno, según el cual el Imperio Español, durante la administración de sus posesiones en África, habría clasificado a las personas por razas y cruces étnicos para organizar un sistema social estratificado. Vale, y aquí ya tenemos algo importante. Es un concepto historiográfico moderno. De acuerdo con este sistema, la sociedad americana bajo la dominación española se organizó como una pirámide jerárquica que ubicaba la cúspide a los españoles, clasificados a su vez en peninsulares y criollos, y bajo ellos la mayoría de la población integrada por indios o naturales, pueblos originarios, traídos como esclavos de África, y castas descendientes de relaciones sexuales entre las tres grandes ramas étnicas anteriores. Robert Cope lo relaciona con el régimen español de limpieza de sangre y lo define como un orden jerárquico de grupos raciales clasificados según la poción de sangre en español. A ver, que esto se llegara a aplicar en algún sitio, no te digo que no, Sí, pero parece más una teoría formada por algún historiador que otra cosa. A ver, por eso te digo que no creo como tal, dice en la idea, la estableció, fue por primera vez formulada en la década de 1940 por los historiadores argentinos Angel Rosenblatt y mexicano en sus obras, ¿vale? Y aquí tenemos la fuente. Gerardo Laura, 12 de diciembre de 2017. Castas, sociedad de castas e indigenismo, la interpretación del pasado colonial en el siglo XX. Sería interesante verlo, esta fuente. Esto es un resumen, notas del autor, del Leauter. Hay palabras con algo recorrido. Sí, estaría muy interesado. Estaría interesante verlo. Porque sí se ha hablado mucho de esto. Se dice de que es dependiendo de esto, pero que es una especie. Es como una especie de invento moderno. No se organizaban ahí, no estaba legislado que se debía de gobernar así. Es que la gente cuando habla de esto cree que la sociedad se estructuraba así porque se hacía legalmente. Buenas, Marinka, no, tranquila, no pasa nada. Estamos hablando del 12 de octubre. Entonces, ya te lo digo con un... No te digo que no sea así. Porque, a ver, es la sociedad de la época, gente con distinto color de piel. Pero es que lo más gracioso, lo que yo siempre referiré, es que de toda maldita Europa, contando España, Francia, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Polonia, Austria, ¿vale? Toda Europa, los españoles son los que tienen la tez más oscura. Sí. Con la excepción de los portugueses. Sí. No, a ver. No, es que somos... Prácticamente tenemos la piel prácticamente del mismo color.
A ver, de todas formas, lo que intento decirte, yo creo que a lo mejor sí que puedo tener un sentido en un principio, porque al fin y al cabo no hay nada más jodido para empezar una relación entre dos personas si las chocas una contra otra y les obligas a convivir. Normalmente se genera un cierto miedo a lo que no se conoce. ¿Qué es lo que pasa? Yo veo que los pueblos después hubo un mestizaje de la hostia y yo creo que eso debió de diluirse en importancia, pero bueno, entonces cada uno... Encima las fechas. O sea, vamos a ver, todo lo que es la reconquista, el odio, porque sí que existía cierta parte del odio, todo lo que eran todo lo que era el entorno musulmán, todo esto por el tema de la reconquista, los almozárabes, aunque habían comunidades que habían estado, entonces el hecho de llegar porque las personas que son marroquíes, que no son de tez completamente oscura, de hecho tienen la tez más similar a la nuestra que otra cosa, es normal. Es que hay que entender la época. Es que... Por supuesto. Hay que entender el contexto. Pero es que el contexto aquí está completamente perdido porque tenemos aquí el bueno de Cuello y Largo haciendo el vídeo más partidista posible. Sí. Y ahí estamos. Solo te falta que diga vota Podemos. Falta eso. No. Vota en Como Podemos. Este no diría vota Podemos. Vale. Aquí ya pone esta de otras formas de violencia hacia los pueblos originarios. Sí, son 10 puntos, son 10 puntos, ya está. Sí. Es que le faltaban dedos. Ya tenía 9 y ha dicho el último varias cosas. Vale. Así de claro. Vale, antes de la llegada de los europeos, en América había una grandísima diversidad de comunidades y pueblos, desde pequeñas tribus hasta grandes imperios. Te digo un truquito. Una cosilla, un secretito. Después de la llegada de los europeos también habían grandes comunidades de pueblos y grandes imperios en América. ¿Qué pasa? A ver, es que la gente piensa que la conquista de América fue, los españoles llegaron, cogieron esta tierra es nuestra y mataron a todo lo que había. No, seguían habiendo tribus, seguía habiendo colaboraciones, seguía permitiéndose, seguían habiendo imperios. Es decir, no sé exactamente, creo que era el Maya o el Inca, no me acuerdo, pero seguía estando. Es decir, sí, los mayas estaban. Que no es así, o sea, que no es un rollo de... Claro que sí, y seguían habiendo pequeñas tribus. Es más, te diré algo, Cuello Largo, si llegas a ver un día de estos. Muy probablemente tú, tu comunidad, con la gente con la que te rodeas, forméis una propia tribu. No es el concepto de no, llegaron y eliminaron a todo lo que era desigual. No, eso es lo que queréis vosotros. Muy probablemente. No queréis nada que sea desigual. En fin. No, es que es así, o sea, lo siento. Me sale del alma estas cosas, me sale del alma. A ver, habla mucho, se les llena la boca de diversidad, pero si alguno de esas personas diversas le lleva la contraria, automáticamente ya no les gusta tanto. Cada uno con su propio funcionamiento y cosmovisión. Y siguen teniendo su propio funcionamiento y cosmovisión. Pero tú piensas, de nuevo hablamos, estamos hablando de años 1500, 1600, 1700 incluso. ¿Tú crees que era como a día de hoy que se podía gobernar desde España y que cuando tú mandabas una orden al virreinato que había, por ejemplo, en Argentina, que no se llamaba Argentina, esa orden llegaba al instante? Pues tardaba meses en llegar. Pues cada uno tenía su propia autonomía. Porque si no, no puedes gobernar esto. No puedes gobernar. Ya de hecho luego había bastantes problemas con los impuestos. Eso sería para ver las ofrendas. Y luego me hace gracia lo que pone. Y por muy infames que fueran las prácticas de alguno de esos imperios precolombinos, ¿vale? Eso no quita el apisonado étnico, cultural, religioso, económico y territorial a cientos de pueblos y comunidades nativas. Y esto es mira, no tienes ni puta idea de lo que realmente sucedió. ¿Tú sabes quiénes se hicieron realmente un apisonado étnico, cultural, religioso, económico y territorial a cientos de pueblos y comunidades nativas? Los británicos. Exactamente. Y esos no celebran el 12 de octubre.
Lo siento. A ver, son gentuza. A ver, yo lo siento mucho, pero la gente que se dedica a hablar así sin tener ni idea y aplica completamente sus prejuicios personales a un asunto histórico, en mi opinión, son personas que no merecen respeto, porque están directamente inventándose la historia. Y ahora viene lo mejor. Que inició con la llegada de los europeos a América. Como diciendo, no, estos que sabemos que no lo hicieron los españoles ni los portugueses, aunque los portugueses también tuvieron lo suyo. Y que los españoles también tuvieron lo suyo, no te voy a engañar. Pero los que realmente fueron aberrantes fueron los británicos. Entonces, que inició con la llegada, es decir, como fueron los británicos, no les puedo acusar, se inició por culpa de los españoles. Vete a tomar por... ¿Entiendes? Entonces, de nuevo, por ejemplo, podemos coger el caso de Genghis Khan, ¿no? O el caso, por ejemplo, del Imperio Romano, o el caso de los califatos. Si eso no hubiera ocurrido, no hubiera llegado a ocurrir la llegada de los europeos a América. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Y ya está. Y luego, pues, por eso todo el 12 de octubre no hay nada que celebrar. No. Tú no querrás celebrar nada. Yo te digo, yo creo que ya con este vídeo hemos demostrado que el 12 de octubre una de las cosas que se celebra es esto, pero luego se celebran las fiestas del Pilar y cada uno celebra. Es decir, tú consideras que el 12 de octubre no hay nada que celebrar, es que me cojo con esto. Entonces, ¿tú no quieres celebrar tampoco, por ejemplo, el Día de Respeto de la Diversidad Cultural de Argentina? Ah. ¿O no quieres celebrar, por ejemplo, el Día de la Resistencia Indígena? Pues sí, no es verdad. O que alguien cumpla años ese día. También. Nada que celebrar. Exacto. Entonces, lo siento. Eso sí, seguro que el día de la proclamación de la Segunda República estaba poco menos que para echar cohetes. Creo que sí. De hecho, muchas veces lo ponen que tenía que ser Día Nacional y esas mierdas. En fin. A ver. Al final nos hemos llevado hora y media prácticamente esto. Bueno, una horita. Bueno. Sí. Pero es, bueno, un tema importante en cierta manera. Justamente también el tema de hoy, el 12 de octubre. Reconozco que ha sido duro porque a mí este tío es que me saca de mis casillas. Bueno, por lo menos no ha hablado. No, es decir, menos mal, sí, se ha estado callado porque además ese tono monocorde también me saca de mis casillas. Es que todo él parece que me saca de mis casillas. A ver, tiene una forma de hablar, una forma de locutar. Hay que decirlo. Es peculiar. Sí. Luego, se basa en ciertos argumentos muy contradictorios entre ellos muchas veces. Sí. Comete bastantes falacias. O te duplica los puntos para que haya más cosas, sí, como ha hecho ahora, porque los puntos 6 y 7 eran el mismo, mientras que el 10 era de relleno. Sí, o sea, es una cosa tremenda. Es muy tramposo, ¿eh? Sí, a ver, pero no, ese es su contenido. Le gusta hacerlo así. Por supuesto, pero le gusta hacerlo así. Bueno, oye, así ha conseguido 152.000 suscriptores. Ahora que luego no se queje cuando vaya, por ejemplo, a un canal como podría ser y se encuentre que tenga más suscriptores que él. ¿Por qué? 291. Es decir, a ver, yo creo que ni siquiera muchos de ellos ni siquiera le ven los vídeos, porque creo que igual que seguramente que a libertad de lo que surja muos de ellos ni siquiera le ven los vídeos. Es lo mismo, tío. Bueno, pero quiero decir que básicamente ¿cuántos likes tiene esto? 1068, poco me parece para los seguidores. Ya lo sé, pero vamos a ver. Bueno, vamos a ver, eso se puede saber fácil, ¿eh? Vamos a ver. También te digo que no está subiendo muchos vídeos, ¿eh? A ver, subidas de vídeos. Ya que hemos visto mi canal, bueno, el secundario, pues tenemos el de cuello largo. A ver, estos son los views. ¿Vale? Básicamente, esto es de septiembre de 2020. Vamos a centrarnos en 2021. Y de pronto pega un pique. Vuelve a bajar, etcétera. ¿Y eso sabes por qué es? ¿Qué pasó allí? No, es muy sencillo. Subió vídeo. Mira la cadencia que tiene. El conflicto europeo más grave y peligroso desde el fin de la Guerra Fría,
cómo se ha llegado hasta aquí. Coño, ¿cómo se Este calla es un vídeo un poco más largo. Calla, Leye. A ver, Perdón, es que me ha hecho mucha gracia. hace 11 horas. Hace 2 semanas. Hace 3 meses. 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses. 7 meses. 8, 9, 10, 11. Un año. Ya sabes que luego cuando llega el año ya es básicamente. Y es. Hace un año tienes esta fila. Esta. Y ya hace 2 años. No es que sea muy constante. Ah, ahí está la historia. Yo 6 soy hasta años. más constante que él. 4 años, 6 años. Joder, pues a mí me preocuparía llevar este nivel. Hola, dice, ya te dije que desquiciaba este personaje, ya. Por eso te digo, o sea, ya con la labor que está haciendo, con el tipo de trabajo que está haciendo, que tenga 152.000 suscriptores, pues oye, me parece bien. ¿Que eso significa que va a tener una media entre 14 y 229 al mes? Pues bueno, y estos son libras, ¿eh? 14, entre 14 libras y 229. Sí, Mucho sí. me parece. Bueno, está bien. Oye, No, oye, que no digo nada, simplemente pues eso que no me parecen tampoco cifras muy altas, aunque el dinero me acaba de sorprender, reconozco. bueno, a ver, este es orientativo, no se sabe. Si te pones, por ejemplo, el de Libertad de lo que surja, a ver, que además lo comparo de forma tendenciosa, porque yo sé que no le parece muy bien. Sí. No, tienes de perder aquí, claramente, claro. Claro. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de visualizaciones más grande. A ver, que Libertad de lo que surja sube 1 o 2 vídeos al día. Sí, claro, no da tiempo O sea, que la gente se olvide aquí, de él. espérate. O sea, aquí la gráfica está expresada en millones. Estos son los views. Sí. Está expresada en No, millones. que no está ni siquiera ni en la misma escala. Ni de coña. O sea, ya te digo yo que no. Mientras que esta escala está expresada en 100.000. 100.000, 200.000, 300.000. Cuando este va de 1, 2, 3 y 4. No puedes compararlo. No puedes compararlo. Pero bueno, él dice que no quiere vivir de YouTube. Oye, me parece genial. Claro que eso tiene una forma de locutar, tiene una forma de hacer las cosas. Si fuera más constante, pues oye, podría dedicarse a esto. Pero bueno, quiere dedicarse a otras cosas. Adelante, cada uno. No, Es, por hablarlo mal, es su canal de YouTube y se lo folla como quiere. No, eso está claro. ¿Vale? Solo faltaba. Entonces, bueno, eso de nada que celebrar, pues me ha hecho gracia. Oye, también hay que decir que sí que es cierto de que la mayoría de trabajos que sube los subtítulos, o sea, hace otro tipo de labor. Está muteado, no se va a escuchar. Entonces, hace otro tipo. Los subtítulos, por ejemplo, no son generados. No son generados automáticamente. Hace la transcripción a mano. Lo que de hecho habría que ver luego si debería de ser, porque creo que la penaliza. Si no es así, la transcripción no es literal. Si YouTube ve que cuando estás midiendo las transcripciones no son justamente de lo que estás locutando, creo que te penaliza. Pero esto está bastante bien. Esto tiene mucha más calidad que, por ejemplo, por los vídeos de Libertad de lo que surja. Cógete un vídeo, el último, por ejemplo, que está muteado, tranquilo. Y tú te vienes aquí a la montar transcripción y ves la forma de la esta. Es completamente distinto de la transcripción al de largo. No, pues a ver, básicamente el texto está claro, lo ha transcrito a mano. Sí. Claro. Que tiene su curro. No, a ver, que yo he hecho subtítulos para algún vídeo de YouTube, sí que soy consciente de que esto es echarlo un rato, ¿eh? Un rato largo además. Sí, no, yo la última vez que puse unos subtítulos me parece que me ocurre 3 horas de dale que te pego. Fácilmente. Sí, es que un vídeo de 20 minutos, eso se hacía eterno. Por eso. Pero esto ya es hablando más de la persona, de quien lo sube. El vídeo en sí, a ver, me parece tendencioso. Me parece ya te lo digo, esto está mal. Me parece además errado. Esto justamente no hay nada que celebrar. Especifica, no hay nada que celebrar, porque ya que no has expuesto nada de audio, que lo único que has dejado en una canción, has puesto solo texto, especifica. Por todo esto, el 12 de octubre no hay nada que celebrar en España. Pero, el 12 de octubre no hay nada que celebrar. Que bueno, que se puede entender por el contexto, por lo que dice al principio del vídeo de... ¿Qué se celebra hoy, 12 de octubre?
pues habrá gente que además lo celebre su cumpleaños. Como bien has dicho, Cruzado. Sí, claro. Hoy es el cumpleaños de todos los pilares de España. Oh, bueno, son los santos. Claro, los santos, sí, perdón. Ya. También es el cumpleaños de un amigo mío. Por eso. Entonces, Pues según Cuello Largo no tiene que celebrarlo. Nada que celebrar. y faltó el último Vaya. mensaje. Sí hay mucho que reparar, deshacer y disculpar. Tengo una pregunta. ¿De qué te sirven unas disculpas a día de hoy? No sirven de absolutamente nada. ¿De qué te Porque sirve tú- con respecto a este contexto? O sea, sinceramente, ¿de qué sirven con respecto a este contexto? No, a pedir ver. disculpas. Tú no has hecho el agravio y la persona a la que te estás disculpando no es la persona que tendría que recibir la Bueno, disculpa. El agraviado. De hecho, a mí, Exactamente. debido a que El se agravio- pasan estos años, pues a mí me dan ganas de decir, lo volveríamos a hacer. Ya, pero tú eres un maldito radical que sabemos que se te va a veces la boca, te calientas y dices cosas que realmente no piensas, tío. A ver, las cosas como son. Hay que decir que las cosas se hicieron así porque era como se hacía entonces y ya está, no hay más. No me siento particularmente orgulloso, pero es como si me preguntaran si me siento orgulloso de que Bruto asesinara a Julio César. Pues mire, me parece mal, pero tampoco es algo que me pille cerca. Es que es así de simple. No es historia, ya está, sin más. Sí, a ver, es que la historia es eso, es lo que hemos dicho, está escrita a base de sangre y fuego. De hecho, la historia tendría que enseñarnos básicamente a no repetirse, pero sin embargo no hacemos otra cosa que repetir y repetir y Sí. repetir. Básicamente. Entonces, por Así eso de te claro. digo, disculpar, ¿de qué serviría? Deshacer, ¿cómo vas a deshacerlo? De absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo puedes que deshacer ¿Cómo puedes? No, mira, vamos a hacer una cosa. A partir de hoy, a partir de mañana, todo el mundo se olvida que existe América. ¿Te acuerdas del vídeo ese que vimos de Europa no existe? Pues ahora vamos a hacer lo mismo. América no existe. Pero Y es que yo no quiero viajar a América. a mí es que me sacan un poquito la vena hooligan cuando se trata de estos temas y cuando empiezan lo de reparar el daño de, oye, ¿qué? ¿Os referís al dinero? Pues a pedírselo a los rusos. Pero es que por eso No, justamente he dejado de reparar al final. Pero por Sí, eso, no. arriba a España y a cantar el cara al sol. Ya está. Vale. No, a ver, tampoco es eso. Simplemente la cosa es que no tiene ningún sentido ahora mismo jugar con la de la eterna pena de uy, que si hicimos daño, no sé qué. Mira, es que no vale la pena. Es estúpido. No. Lo que hay que hacer es seguir adelante y punto. Y ya Sí, está. estoy de acuerdo. Por eso justamente he dicho deshacer, disculpar, y ahora me voy a poner con la parte de reparar. ¿Qué hay que A reparar? ver, es que ¿Qué ¿qué significa queremos reparar? Es decir, reparar significaría, por ejemplo, si hay que reparar la economía argentina, significa que tenemos que coger e incidir en la política argentina. Tenemos que No. volver a controlar la política argentina. No deberíamos. No, pero es que ¿no? esa es la forma de repararlo. Sí, no, eso es lo que querrían. ¿Qué? Si necesitamos el dinero, necesitamos el dinero o intentamos Entonces, reparar los problemas. ¿O cómo? Pero para que entiendan la inconsistencia. Entonces se están quejando de esto, pero al mismo tiempo quieren hacer esto para poder reparar lo que hicieron estos. A ver, es que esto es muy sencillo. Es que el problema es que ellos se quejan porque saben que no van a conseguir nada a cambio. No, ¿Es así? Ya lo sé, pero o sea, es que es A una ver, incongruencia. Es decir, si yo quiero reparar la economía de Argentina, necesito un control del Estado argentino. Con lo cual necesito tener una fuerza superior al Estado argentino para poder obligarles a hacer esas cosas que puedan reparar su economía. Porque no Sí. solamente es soltar billetes. Es decir, yo por Sí. muchos billetes que dé a una persona, si las meto en una trituradora no sirven de nada, ¿no? Entonces, la única forma que yo tengo es de controlando el Estado argentino. Por dar un ejemplo, Vale. puedo decir Argentina, Chile, cualquier país de estos. Pero es que Entonces, la única forma que yo tengo de reparar las consecuencias de lo que es la colonización de América y de lo que sería el Imperio Español sería volviendo a establecer un Imperio Español para poder así reparar en lo que sucedió en aquella época. Es que no tiene sentido alguno. A ver, desengáñate. Lo que pasa aquí es la respuesta a esto es mucho más sencilla. Es básicamente que con nosotros se ha montado tremendo chivo expiatorio. Sí, eso sí. Mientras tengan a alguien a quien echarle las culpas, esto es como lo que decía Murphy, que cuando todo va mal y alguien sonríe, es que ese alguien encontró a quien echarle las culpas. Es así de simple. Ujú. Nosotros somos culpables. Para ellos somos culpables de todo. Nos van a culpar de todos los males habidos y por haber.
Y mientras su país no funciona, porque por la razón que sea, una clase política incompetente, crisis económica, infracción de la moneda, lo que sea, van a seguir mirándonos a nosotros como diciendo, vosotros tenéis la culpa de todo esto que está pasando. Y nosotros con cara de hierro, vosotros que nos contáis. Yeah. Es que es así. El problema es que lo he dicho, podemos darle un montón de vueltas, pero en el fondo, todo esto al final significa que son muchos de estos gobiernos que están ahora mismo cambiando los significados del día 12, son gobiernos populistas que necesitan buscar, como sea, un chivo expiatorio al que echarle las culpas. Muy probablemente. Es que, no, a ver, muy probablemente no, sabemos que en el fondo Ya, es así. Lo sabemos y es así. Tú ves a López Obrador que dice que devuelvan el dinero robado. Ves a Hugo Chávez dando por saco hasta que murió con temas de estos, el Maduro que ha seguido exactamente el mismo camino. Pues es que son gobiernos que para desviar balones fuera, pues se han inventado tremendo enemigo en nosotros, que nosotros quiénes somos. Eso ya lo Ahora, hemos hablado cuando hablamos de populismo. Populismo lo que se trata es de generar un enemigo común y combatirlo. Claro. Es que esos son los populismos. Básicamente necesitan un enemigo común contra el que reaccionar y se pasa el día machacando. ¿Qué es lo que pasa? Pues que les funciona regular. Les funciona regular porque la gente no se termina de creer el asunto, salvo los aférrimos. Sí, es así. estoy de acuerdo. Pues nada. ¿Qué es lo que pasa? Que los aférrimos hacen mucho ruido. Bueno. Os dejo conclusiones. Vamos a empezar por Chuches, que no habla mucho. Si quiere hacer conclusiones. Va a ser que no. Muchas, con la lavadora. Vale. No, a ver, que para mí es una estupidez eso de andar reclamando que los españoles le tengan que pedir perdón. Vale. O sea, vamos a ver, es una estupidez más grande que una casa. Nada más. Muy bien, bueno, la verdad que sí. Chao. Vale, Cruzado. Te dejo a ti y que finalice la First Plus, por romper un poco la dinámica. Bueno, yo por mi parte veo que es un día que hay que celebrar, que hay que sentirse orgullosos, que realmente es mucha difamación por parte de gente liberal de izquierdas, con el simple hecho de que simplemente desprecian a España y todo lo que significa. Por lo tanto, veo incluso más sentido para celebrarlo todavía, incluso con más ganas. Así que en ese sentido yo lo veo animar a la gente a que lo celebre y a que disfrute este día tan glorioso como es el 12 de octubre para España. Vale, muchas gracias. A Plus. Yo es que lo que veo es que vivimos en una época en la cual todos estamos aquí presenciando el auge de la mediocridad. Estamos rodeados de gente que realmente no tiene ningún talento conocido y que intentan impartir cátedra donde no deberían hacerlo. Por ejemplo, la historia. No saben historia, saben cómo manipular la historia desde el punto de vista propagandístico. Sí. Y es algo que me preocupa muchísimo porque vamos a llegar, como sigamos así, llegará un día en el cual vivamos en un mundo totalmente descerebrado. O sea, es decir, cuando... vale, voy a decir algo muy populista, pero vale, lo voy a intentar. Orwell, cuando decía aquello de lo de la mentira es la verdad o lo que sea, eso del Ministerio de la Verdad y todo esto, llegará un momento en el cual la gente se lo va a creer a pie juntillas. ¿Por qué? Porque es más fácil abrir un canal de TikTok y ver cómo alguien te cuenta una milonga que abrir un libro de historia de verdad y enterarse de lo que ha pasado realmente. En lo que me respecta... Con lo difícil que es realmente analizar la historia. Es decir, la cantidad de documentos que tienes que ver sobre un hecho en concreto para tener todas las fuentes. A ver, ¿qué es lo que ocurre con el periodismo? Que si solamente coges la visión de un reportero, te coges prácticamente parte del relato. Tienes que coger la visión de todos y aún así te van a faltar fragmentos. Pues imagínate eso atribuidos a lo largo de la historia con un montón de documentos perdidos o que no han sido realmente documentados. Exactamente. Y nada, pues simplemente decir eso, que realmente toda esta gente son gente realmente peligrosa desde el punto de vista de que no tienen ni idea de lo que están haciendo. O sea, ya cogen directamente y se montan tremendo chivo expiatorio en la población. Mira, este tío, por ejemplo, ha cogido el famoso res a celebrar de los catalanes con motivo del Día de la Hispanidad. Entonces,
Esto es un invento de los catalanes independentistas cuando decían aquello de nada que celebrar porque ellos no se consideraban españoles. Esto es así, así funcionaba la cosa. Y pues ha cogido lo mismo, pero básicamente ha adaptado a sus cosas. Lo único que puedo decir es que no podemos permitir que la historia se diluya por culpa de esta gente. No, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Porque es que encima lo peor de todo es que si seguimos así, tarde o temprano volveremos a repetir exactamente los mismos errores del pasado. Y eso es algo que a lo mejor no nos podemos permitir. Vamos a volver al 36. No, y os va a hacer gracia, pero yo estaba tarareando mentalmente esta canción mientras terminaba de hablar. Ya me lo imaginé, es que hay que hablar de eso también, ¿sabes? No, el problema es que vamos, a ver, pero es que eso da para el libro, porque básicamente tienes aquí a la gente que vive o en el 36 o en el 75. Todos sabemos en qué contextos. Sí. Es tristísimo. Yo creo que no puedo creerme que una persona que lleve 47 años muerta siga siendo parte del hablar diario. Bueno, yo sigo diciéndolo. Aún hay carlistas. Sí, de hecho, yo casi milito en la CTC, que es la Comunión Tradicionalista Carlista. Pues aún hay carlistas, ¿vale? Yo te puedo decir que efectivamente hay carlistas, porque mi padre tenía un amigo carlista del gremio de los taxis, que es que parece ya un cliché, pero sí, era taxista y era de los carlistas y le pasaba todos los años la lotería. Yo tenía todas las navidades tenía la lotería de los carlistas y lotería de Franco. Y la lotería de Franco, si la vierais, se os caían los cojones al suelo. Es decir, no es que me guste Franco, pero una lámina DIN A3 desplegable con tintas doradas, pero vamos, calidades premium y todo, para que en una esquinita de nada esté el número de la lotería al que pertenece. Pero vamos, si veis qué pedazo tríptico se montan con Franco a caballo y toda la pesca, es que es surrealista. ¿En serio? Sí, no. Y si queréis un día lo busco y os saco fotos para que lo veáis. O sea, yo tengo todavía los números de Franco. Mi madre se los ha guardado porque decía que le parecía surrealista que un número de lotería fuera un gigantesco tríptico desplegable plastificado con tintas doradas. Pues eso hay que verlo, en serio. No, pues ¿queréis verlo? Yo lo busco. Sí, a ver. Otro día lo vemos, porque eso sí que puede estar también curioso. En honor a la verdad, también por si acaso, yo no me hice carlista simplemente porque veo que lo del rey está muy deslegitimado, en mi opinión personal. Bueno, yo de todas formas el hombre este que era amigo de mi padre era un tío bastante majo, pero lo he dicho, el carlismo para mí me parece demasiado excesivo. ¿Pero por qué? No concuerdo por ejemplo, tú y yo ya hemos tenido roces por ejemplo con la idea de una sociedad teocéntrica en la que manda la ley de Dios. Yo eso no lo concibo. Por ejemplo, eso no lo concibo y no lo voy a concebir nunca. Pero vamos, que respeto tu opinión, pero que lo he dicho, que yo no me imagino bajo ningún concepto perteneciendo a semejante sociedad. Yo no me vería. Además, pues no sería raro, realmente, para que te hagas una idea, es un poco como Rusia, para que no te hagas un poco la idea, o Hungría, o Polonia. A ver, yo es que lo he dicho y lo pienso y no. Es que el problema es que yo soy agnóstico. Es que no me planteo la existencia de Dios. Así que bueno. No. Es que ese es el problema, que es que yo, por ejemplo, es una cosa que me rayaría bastante la idea. Todo sería verlo, pero no lo concibo. ¿Tú verías mal, por ejemplo, que España fuera como Polonia, Hungría o Rusia? A ver, yo preferiría que fuera más como, como Polonia, Alemania. Prefiero Francia, como República Francesa, una cosa así. ¿Seguro? No sé. Como Francia, seguro. Hombre, pues al menos como república mantiene los territorios más agarrados y más cohesionados, eso seguro. Yo te recomiendo, para saber de Francia, a Jorge Bestringe. Recomendación personal mía. Vale, puedo echar un vistazo. Hoy voy a dejar ya también mi conclusión. No solo dejarla, ¿vale? Porque creo que más se valora más la vuestra que la propia mía. Pero es básicamente este 12 de octubre, como hemos dicho, es una fiesta, una celebración
es un... Sí, habrá gente que le considere que es malo, pero se celebra lo que es básicamente nos une. Y yo creo que es muy importante que justamente esta fecha, que en el mundo en el que vivimos actualmente, que es más fácil, que debería ser más sencillo trazar puentes que realmente crear divisiones, que esta fecha se esté utilizando para justamente intentar dividir y intentar coger y hacer enfrentamientos cuando realmente tenemos muchos lazos que nos unen, porque recordemos que todos estos sucesos ocurrieron en el pasado. Yo realmente no soy responsable de los actos que hayan hecho mis padres, con lo cual, si lo pensáis de esta manera, no deberían de ser, vosotros tampoco deberíais ser responsables de los actos que hayan hecho vuestros padres, es decir, o pedir a otras personas que sean responsables de los actos que sus padres hayan hecho. A lo que quiero decir es, esta fecha es justamente para conmemorar, y además creo que es bastante importante, que nos une un idioma en común. Un idioma que es uno de los idiomas más hablados en el mundo, que nos permite comunicarnos, además de una forma bastante clara y bastante efectiva, que nos unen ciertas culturas, que no tenemos enfrentamientos culturales muy grandes, es decir, ojalá en el futuro se pudiera permitir que cualquier persona que resida en Latinoamérica pudiera llegar a residir en España, que cualquier persona que resida en España viva en España pudiera residir en Latinoamérica. Ojalá se pudieran tener esos puentes, ojalá se pudieran unir, no bajo un estado, una nación. Considero que cada uno debería ser independiente, pero deberían de haber acuerdos, deberían de haber colaboraciones, deberíamos de ser más orgullosos de quiénes somos, porque al fin y al cabo es algo que tenemos en común, en vez de intentar pelearnos entre nosotros. Otto von Bismarck, si no me equivoco, fue Bismarck el que dijo: España sería una gran nación. No, ¿cómo era lo que dijo? Lo de decir, dejarnos de pelear entre nosotros. Hostia, no me acuerdo. No, España es una gran nación. Mira que llevan años peleándose entre ellos y aún no se han destruido. Exacto. Y es básicamente, esa es también parte de la herencia. Realmente, ahí sí que os podéis echar la culpa. Esta mentalidad, esta forma que tenemos de pelearnos entre nosotros, que no es tan dada por otros países occidentales, por ejemplo, Gran Bretaña, que aunque tienen sus peleas internas, no llegan a la trascendencia que, por ejemplo, llegan entre todo lo que son el legado hispano. Y eso sí que es nuestro. Entonces, en vez de enterremos el hacha de guerra, démonos las manos e intentamos construir algo juntos. Es lo único que pides quiero demasiado, hacer. en mi opinión. Pides demasiado. Es lo mejor. Es decir, yo ahora mismo el clima político que yo veo en España, solo en España, me alarma. Pues imagínate, súmate el resto de países de Latinoamérica. A ver si yo veo más sentido que la gente se radicalice por eso. Pues justamente sería todo lo contrario. Deberíamos de tender menos a los extremos, más tender a darnos las manos entre ellos. Entender que cada uno piensa de forma distinta e intentar colaborar entre nosotros. Pero si es que justamente los extremos parece lo más coherente, no me jodas. Si fueran los extremos fueran lo más coherente, para que te hagas una idea, si los extremos fueran lo más coherente, muy probablemente tú en este canal no tendrías cabida. ¿Por qué? Porque sería una diatriba. ¿Te tengo o no te tengo? Eres bastante opuesto a la forma de pensar que tenemos muchos aquí. Y aún así prefiero que sigas viniendo. Sí, pero me refiero más, por ejemplo, ahora que están buscando ilegalizar, por ejemplo, que se pueda criticar al Estado de Israel. Se está hablando de que quieren... Sí, sé por dónde lo vas a llevar. Que quiero cortar. Pero reflexiona sobre lo que te acabo de decir. Yo creo que es mejor tender la mano y tender puentes, intentar comunicarnos entre personas, que no, como hemos empezado hablando, meter personas en sacos y en base a ideologías y coger y tacharlos de una forma o de otra y ser completamente opuestos solamente porque pensamos que piensa dicha ideología. Yo creo que es mejor tender la mano, y esto no es solamente aplicable solamente a España, entre nosotros en este caso, en este canal en concreto, sería aplicable a todo el mundo. Ojalá pudiera llegar a ser así. Y dicho esto, voy a pasar una raid de Marinka y gente, nos vemos el viernes.
El Venga. viernes quiero traer, pero tengo que hablarlo con Marinka, con Chuches y con, si puede ser, con Almudena. Quiero traer un temita de Carla Galeote con respecto a Irán y el velo. El tema de Irán, por fin. Sí, Prometedor. ¿vale? Muy Ya, bien. es que llevamos tiempo que lo ibas a traer y al final como que no. Ya, pero bueno, ha sido... He encontrado el vídeo perfecto. Gente, muchas gracias y nos vemos el viernes. Hasta Buenas pronto. Nos noches. vemos el viernes. Buenas noches. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Hacemos directos de micro abierto lunes, miércoles y viernes a las 10:30 hora española. Únete si quieres expresar tu opinión. Serás siempre bienvenido. Muchas gracias y nos vemos.